Muy bien, estoy aquí de vuelta. Ya hemos hablado en todos los vídeos anteriores acerca de lo que es la construcción de los personajes, de cómo estructurar tu historia, los arcos narrativos, cómo crear villanos, cómo trabajar los clichés, inclusive la figura del Deus Ex Machina. Hemos hablado mucho de cómo estructurar la historia para empezar tu libro. Ahora vamos a hacer una serie de vídeos más dedicados a lo que es el análisis ortotipográfico de los textos. Con esto me refiero a la construcción ya a la hora de escribir, cómo quedaría el libro de una forma mucho mejor estructurada y sobre todo a la hora de la maquetación y a la hora de la impresión que quede estéticamente lo más profesional posible y por supuesto de que no haya errores con respecto a lo que sería la forma y no el fondo de tu libro, de tu texto como tal, ¿vale? Por eso vamos a empezar con uno de los elementos más importantes. De hecho, yo diría que es el elemento más importante de toda historia y son los diálogos, porque es a través de estos donde se desarrolla la historia. Más allá del narrador, quien es quien cuenta lo que está sucediendo, de los actos, de las escenas y todo eso, es a través de los diálogos donde los personajes, que son el centro de tu historia, se desarrollan, se desenvuelven y pues tienen vida. Voy a enseñarles la estructura básica para la construcción de los diálogos. Y empieza obviamente con su elemento base, que es el guión o la raya. En algunos países se conoce como raya, en la gran mayoría de los países se lo conoce como guión, así que yo le diré guión. El guión es la marca para señalar los diálogos. Por convención, en todos los países de habla hispana se utiliza este símbolo para determinar cuando un personaje habla. Porque, por ejemplo, en el inglés, cuando tú vas a identificar el diálogo de un personaje, se hace entre comillas. Nosotros no, nosotros usamos el guión. Oh, it's actually kind of interesting. Tell me more. Entonces, cuando un lector ve un guión al comienzo de un párrafo, inmediatamente lo identifica como que una persona está hablando, lo que corresponde a un diálogo. Vamos a hablar de las normas básicas del uso de los guiones para la construcción de los diálogos en narrativa. Especifico narrativa porque la RAE, dependiendo del tipo de texto que tú estés haciendo, tiene unas normativas diferentes con respecto al uso de los guiones. Porque, por ejemplo, si estás haciendo un texto bibliográfico o estás haciendo algún tipo de texto investigativo o una tesis de grado, pues las normativas de los guiones son diferentes. Entonces te dejo abajo el link directamente que te va a llevar a la RAE para que tú puedas ver cuáles son las normativas de los guiones de los textos que tú estás haciendo. En este caso yo me voy a concentrar específicamente en lo que es narrativa, ¿vale? You got it, dude. Empezamos. Primero, el guión que se usa es el guión largo. Por regla general, en la gran mayoría de los editores de texto últimamente, y por ejemplo el que más usamos, que es el Word, el guión largo no está de inmediatamente en el teclado, correcto, es simplemente el guión corto. Y ese guión corto no es el guión de diálogo. What? Entonces, ¿qué pasa? Para conseguir el guión de diálogo tenemos que irnos a insertar, símbolo, y buscamos el símbolo que corresponde al diálogo, que en Word lo conocen como em-. Entonces le damos a insertar y se coloca dentro del texto. ¿Qué pasa? Yo te recomiendo en este paso que le asignes una combinación de teclas con la cual tú puedas acceder mucho más rápido a este símbolo, cosa de que no tengas que hacer eternamente, porque vas a usar los diálogos constantemente durante todo el libro. Entonces no tengas que estar constantemente insertar, símbolo, em-, insertar, punto. No, o tengas que estar copiando y pegando la línea de los diálogos durante todo el texto para determinar los guiones en cada... No hace falta. Es importante la diferencia entre estos dos guiones que crea mucha confusión en los escritores a la hora de estructurar los diálogos para sus historias. Segundo, los guiones siempre se escriben antes de una frase sin espacio entre este y la primera palabra del diálogo. Yo sé que Word toma este tipo de estructura como si fuese un error ortográfico y muchos escritores tienden a hacer una autocorrección F7, autocorregir y corrigen eso. No, eso es correcto. Se usa así. El guión del diálogo va pegado inmediatamente a la primera palabra de la frase, ¿correcto? Por mucho que Word te diga a ti de que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el guión es la marca que determina el inicio de un diálogo de un personaje. En consecuencia, viene pegado directamente a la primera palabra
de la frase. No es guión, espacio, frase. Es guión pegado a la primera palabra. ¿Vale? Número 3. Un guión de diálogo de un solo personaje siempre debe ir en un párrafo nuevo. Me explico. Si nosotros pretendemos hacer la interacción entre dos personajes o más, en cada párrafo debe ir una línea de diálogo distinta. De hecho, cuando tú estás construyendo un diálogo, no hace falta que tú identifiques en cada línea, en cada párrafo, quién es el que está hablando. El lector asume, luego de hacer las dos primeras referencias, el lector ya asume quién es el que está hablando. Por ejemplo, si ponemos en la primera línea, ponemos el guión del diálogo y ponemos: ¿cuándo regresarás al castillo?, preguntó el rey. Regresaré luego del verano, respondió la princesa. Más adelante, si continuamos ese mismo diálogo entre estos dos personajes, no hace falta que tú hagas referencia a quién es el que está hablando. El lector ya asume de que primero habló el rey, luego habla la princesa, luego vuelve el rey, luego vuelve la princesa, y así sucesivamente. Y así se va a mantener hasta que tú o introduzcas un personaje nuevo o hagas una reestructuración del personaje, de la escena, con lo cual ya tú tendrías que volver a hacer la referencia de los personajes. En consecuencia, cada vez de que tú vayas a hacer un diálogo nuevo de otro personaje, tienes que hacerlo en un párrafo aparte. No puedes poner diálogos de diferentes personajes en una misma línea, porque el lector se confunde y creas un desorden en el texto. Tampoco puedes poner diferentes diálogos de un mismo personaje en líneas aparte, porque tú al ponerlo aparte, automáticamente el lector asume de que es otro personaje quien está hablando. Por ejemplo, ¿qué es lo que no puedes poner? La gema es demasiado poderosa para poder destruirse, dijo el sabio con autoridad. Y abajo, debemos enterrarla para que nadie la consiga. No puedes hacer eso. Número 4. El guión de diálogo tendrá la misma sangría del comienzo de cualquier otro párrafo en el texto. Para los que no saben lo que es una sangría, pues se lo explico. La sangría consiste en empezar un renglón más adentro que los otros de la plana, como se hace con el primero de cada párrafo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si tu texto tiene sangrías, que debería tener sangrías, en la gran mayoría de los casos siempre son de 5 milímetros a 6 milímetros cada uno, pues cada guión de un diálogo debe empezar con la misma sangría de cualquier otro párrafo. Por supuesto, recuerda que el guión debe ir pegado directamente a la primera palabra de la frase. No es que vas a poner guión, sangría, frase. No, es sangría, guión y luego la frase. ¿Vale? Número 5. Debemos usar un punto y aparte u otro guión largo para determinar cuando un diálogo ha concluido. Últimamente ya no se usa tanto encerrar una frase entre dos guiones largos, porque se usa más que todo es para lo que se conoce como el inciso o la acotación del narrador, que es cuando está la frase dijo Juan, por ejemplo. Últimamente se usa es el punto y aparte. Entonces cuando ponemos la frase del diálogo lo cerramos con un punto y aparte y continuamos más abajo. No se puede escribir una línea de diálogo donde venga incluido la acotación del narrador sin el respectivo guión que lo identifique. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la línea de diálogo, ponemos punto y luego ponemos el inciso del narrador sin el guión, se asume de que el personaje sigue hablando. En consecuencia, ¿qué es lo que no podemos hacer? No podemos hacer esto. La gema es demasiado poderosa para ser destruida. Punto y el inciso del narrador, dijo el sabio, sin el guión. ¿Cómo es correcto? La gema es demasiado poderosa para ser destruida. Espacio, guión y luego el inciso, dijo el sabio. Si queremos hacer que el personaje siga hablando, luego del inciso del narrador, entonces vamos a encerrar el inciso dentro de dos guiones largos, luego ponemos un punto o ponemos una coma o un punto y coma o dos puntos dependiendo de cómo sea el caso y continuamos con el diálogo. Como por ejemplo, la gema es demasiado poderosa para ser destruida, dijo el sabio con autoridad. Debemos enterrarla para que nadie la consiga jamás. Y por último, pero no menos importante, un error muy común en todos los textos es que cuando la acotación o el inciso de un narrador
viene incluida la frase, o empieza con una frase de dicción, como por ejemplo, dijo, añadió, exclamó, anunció, preguntó, X, Y, Z. Esta palabra viene siempre en minúscula o empieza siempre en minúscula, independientemente de que venga precedida de algún símbolo que tenga valor de punto, como por ejemplo el signo de interrogación. ¿Qué debemos hacer con la gema?, preguntó el soldado. En caso contrario, se cierra el diálogo con un punto, luego viene el guión, se abre la acotación en mayúscula y se cierra con un punto. Por ejemplo, la gema es demasiado poderosa para ser destruida. El sabio sostuvo la joya entre sus manos. Y bien, estas son las normas básicas para la estructura de los diálogos, sobre todo con los guiones, que siempre hay alguna confusión, siempre hay algún detallito que se pierde por allí, y eso es un error pequeño dentro de lo que sería el análisis ortotipográfico de textos, pero tiene sus detallitos. Es algo que le da mucho más, estéticamente hablando, le da mejor visibilidad a los textos. Cuando el lector lo lee, lo ve mucho más profesional y, por supuesto, le da mayor y mejor, una estructura mucho más ordenada a tu libro. Entonces, sobre todo en este mundo indie donde los escritores, casi todos los escritores maquetan sus propios libros, pues es algo muy importante de acotar. Y por supuesto, la construcción de tus diálogos está mucho más uniforme y por supuesto correcta, porque esa es la forma correcta según las normas de la RAE, ¿vale? You got it, dude. Y bien, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que les haya servido de algo para la construcción de sus diálogos en los textos y en sus libros. Si te gustó mucho este vídeo, no olvides darle like. Si te gustó muchísimo el vídeo y quieres siempre estar pendiente de todo el material que yo puedo estar subiendo, no olvides suscribirte con la campanita. Y si te gustó demasiado el vídeo, pues compártelo para que otras personas aprendan de la construcción de los diálogos con su elemento básico, que es el guión. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante continuaremos con lo que es el análisis ortotipográfico de textos para que tengamos ya la estructura de forma de nuestros textos mucho más profesional. ¿De acuerdo? Entonces, hasta la próxima.